Y hoy en un nuevo episodio del Motor de Argentina seguimos recorriendo nuestro país con las distintas producciones, los distintos asesores y como siempre la voz de los protagonistas que hacen grande a nuestro país y que lo mueven. Siempre, por supuesto, con la compañía de Casa Liceiri, representante oficial de YPF Agro en Castelli, donde podrán encontrar fertilizantes, herbicidas, bolsas para silo y las semillas de cada campaña, como en este momento maíz y sorgo. Todavía, como dije en el episodio anterior, en nuestra zona se puede sembrar en un margen. Y hoy también se suma Saiz Valiente, Bullrich y compañía, la casa consignataria que todos conocen, están en todo el país y los vemos siempre en remates de cabañas, en la rural, los remates feria, así que ellos también a partir de ahora nos van a acompañar. Y en el episodio de hoy tenemos eh, una producción que se sale un poquito de lo que venimos viendo. Y estoy con Eduardo Macari, de Potrerillos Mendoza, y esta vez, como les decía, va a ser una entrevista un poco distinta porque nos salimos de la tierra, despegamos de la tierra, y Eduardo nos va a contar a qué se dedica. Empezá vos, así das la sorpresa. Bueno, ¿cómo les va? Buenas tardes. Les hablo desde Mendoza, Tierra del Sol, el buen vino y la cerveza, la mejor cerveza. Ahí se dan una idea un poco de lo que yo hago. Elaboro cerveza en la montaña, en la cordillera mendocina, desde hace ya 28 años. Esto lo empezó mi papá como un hobby y bueno, después yo entré en el negocio, entré en el hobby para juntos empezar a hacer de esto un negocio, ¿no? Un microemprendimiento. Bueno, ya llevamos todo este tiempo, hemos tenido altos y bajos en la producción, pero siempre tratando de crecer y aprovechando esta ola de la cerveza artesanal en Argentina. Bueno, cuando nosotros empezamos no había casi nada, eran 4 o 5 en todo el país. Así que fue una aventura para nosotros hacerlo. Tal cual, pioneros como tantos en lo que es el sector agropecuario. En lo que es el motor de Argentina hemos charlado con varios pioneros, justamente. Así que bueno, siempre es lindo conversar con gente que tiene pasión como para empezar algo distinto, algo nuevo y bueno, después poder mantenerlo también. Sí, totalmente. De hecho, yo vivía en Buenos Aires. Soy de Mendoza, pero me había ido a vivir a Buenos Aires. Trabajaba en una empresa multinacional, totalmente eh, no relacionado con esto. Yo soy arquitecto, no soy cervecero. Y bueno, mi tarea era construir en todo el país. Así que nada, cuando nació mi primer hijo en el año 2002, bueno, ahí decidí renunciar a la empresa y venirme a encarar este nuevo proyecto con mi papá en la montaña. Antes de que yo llegara al proyecto, mi papá hacía esto como hobby y no existía en Argentina una empresa que nos brindara la malta de cebada. Entonces mi papá compraba la cebada cervecera sin maltear y él se armó una pequeña maltería, pero micro, una cosa para maltear 20 kilos, una bolsa, 25 kilos. Mm. Malteaba, tostaba la cebada, todo él. Y bueno, cuando yo entré en el negocio, ya empezó a haber un actor solo que vendía malta de cebada para cerveceros artesanales. ¿Se pueden dar nombres? Sí, sí. Se llamaba Suyai Malta y estaba en Hudson, en Buenos Aires. Y bueno, ahí empezamos ya a comprar la malta y empezar a hacer un poco más de cantidad. Y bueno, después entró Cargill en el negocio. Hay otra empresa en Tres Arroyos, también compramos en Tres Arroyos. Hoy ya hay distribuidores de cebada en todo el país, así que tampoco es que llegamos al productor derecho, ¿no? Pero No. fue toda una aventura y conocimos el proceso completo desde la cosecha hasta la entrega a las cervecerías. Muy, muy interesante. Así que eso sí, que era literalmente artesanal, o sea, por todos lados artesanal. Totalmente, totalmente. Así que gracias al motor de nuestra tierra que nos da esa cebada, si no, no sé, hoy cientos de cerveceros no podrían estar trabajando en Argentina como lo están haciendo.
la cantidad que hay, porque hoy en día en casi todos los pueblos, o al menos por hobby, pero hay muchísimo. Sí, sí, yo de hecho, a ver, jovista que entra en esto, después termina poniendo una cervecería artesanal. Mm. Así que sí, 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 es interesante. Hubo un pequeño bajón con la cuarentena, con la pandemia. Ahí cerraron varias cervecerías artesanales, sobre todo las más chiquitas, a esos no pudieron aguantar. Quedaron los más grandes y algunos medianos también. Y, y bueno, nada, acá volviendo otra vez a remar en dulce de leche para volver a la normalidad. La pandemia hizo que nosotros retrocediéramos 15 años en el negocio, para que te des una idea de lo que fue la cuarentena, no la pandemia. Sí, 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 entendí. Eh, sí, tremendo para lo que es toda la industria, la pequeña industria, digamos, las pymes, en todo sentido. Tremendo, Sí. Bueno, contame, dijiste totalmente. que Pero bueno. ustedes ya habían empezado por el proceso de malteado, ¿sí? Ujú. Contanos cómo es el proceso de la producción de cerveza. Bueno, a partir de recibir los insumos, ¿no? Ujú, Bueno, nosotros lo que hacemos es comprar los insumos, básicamente son cebada malteada o malta de cebada, cebadas tostadas, de acuerdo al estilo de cerveza que vayamos a elaborar, lúpulo y levadura. Esos son todos los ingredientes que nosotros utilizamos, que nosotros recibimos en la fábrica, en la cordillera, eh, y los que vamos a transformar junto con el insumo que creemos que es lo más importante en la producción de cerveza, que es el agua. ¿Mm? Todos estos insumos que nosotros compramos, bueno, pasan por un proceso y ya se los voy a comentar, eh, y todo se mezcla con agua. Entonces, el agua es para nosotros lo más importante, porque sin una buena calidad de agua, el producto final no va a ser un producto interesante. Bueno, el agua que nosotros utilizamos en la fábrica, nosotros estamos a 2.000 metros de altura sobre el nivel del mar, ujú. en un pequeño pueblito cordillerano que se llama Potrerillos, que es un pueblito turístico per se, desde hace ya unos 30, 40 años que viene creciendo muy despacito porque estamos en el medio de la montaña, pero ya muy conocido por gente, sobre todo de Buenos Aires, de Córdoba, de Rosario, de Santa Fe, de Mendoza, obviamente. Hay muchas casitas de fin de semana. Bueno, este pueblito ha ido creciendo y tiene muchos complejos de cabañas, restaurantes, cosas así, para pasar una semana, 4 o 5 días. Es muy tranquilo el lugar. Y el agua del río que pasa por este pueblo, porque acá en Mendoza, en la cordillera, donde hay un río, nace un pueblito, ¿no? Este es el caso de Potrerillos. El agua del río que aporta a la zona es un agua muy blando, no tiene ni sales ni minerales porque estamos muy cerca de los glaciares que le dan vida al arroyo. Entonces el agua es como agua destilada, Ujú. no tiene aportes de sales ni minerales. Entonces, las cervezas que nosotros podemos hacer en ese lugar son cervezas muy suaves al paladar, muy delicadas, muy sedosas, no tienen prácticamente aristas en boca, por eso, porque no hay ni sales ni minerales, no hay fosfatos, no hay calcio, no hay absolutamente nada que nos aporte dureza en Claro. boca. Simplemente sirve para amalgamar eh, los otros insumos que traemos, que son la cebada tostada y el lúpulo, ¿sí? Bueno, nosotros recibimos los insumos, tenemos unas ollas grandes de maceración, donde a unos 65 grados centígrados vamos a macerar o a remojar el grano de cebada partido. Nosotros lo que hacemos sí en la fábrica es partir el grano, triturarlo. ¿Para qué? Para que el agua tibia entre en el grano y produzca el cambio, digamos, de almidón a azúcares. ¿Ok? Ujú. El grano de cebada no tiene azúcar, pero tiene mucho almidón. Y en particular la cebada se utiliza en la industria cervecera, que eso es lo que yo siempre le cuento a los turistas, me dicen, ¿por qué se usa cebada? Porque la cebada tiene una gran cantidad de almidón, pero también tiene
lo que no tienen muchos granos, que son las amilasas. Las amilasas son las que se activan con el agua a 65 grados y desdoblan las cadenas de almidones en azúcares simples. Esos azúcares simples nosotros los necesitamos para después producir alcohol, ¿sí? En la fermentación. Entonces, este proceso de maceración o remojo dura más o menos 1 hora y media en la olla. En ese tiempo se revuelve la olla con unas palas que tenemos los cerveceros, unas palas de madera perforadas que sirven para romper los grumos y homogeneizar en la olla la temperatura de maceración, ¿sí? Bueno, una vez que hemos logrado que los almidones se desdoblen en azúcares y ya no quede más almidón, se hace una prueba con yodo, entonces una gotita de yodo en una gota del jugo o la sopa esta que estamos haciendo, si se pone violeta, queda almidón. Si se pone marroncito, no. Bueno, eso es una prueba que hacemos todos los cerveceros para saber que hay azúcar. Entonces, después se prosigue con el filtrado, vamos a retener en la olla con un gran filtro todo lo que es el bagazo de la cebada, la cáscara, las proteínas, todos los sólidos en suspensión, eso queda dentro de la olla. Y vamos a seguir trabajando en otra olla de cobre con el caldo obtenido. Ese caldo es un caldo límpido con azúcar y ya tiene el color característico que va a tener la cerveza después. Y eso es a razón de que en la olla de maceración, además de la malta que nosotros agregamos para obtener azúcar, también le vamos a agregar un porcentaje de malta tostada, ¿sí? Que es la que nos aporta los sabores característicos del estilo que vamos a elaborar. Sería como Por la ejemplo, intensidad, si vamos a digamos. hacer... ¿Cómo? Sería como la intensidad. No solamente la intensidad, sino los sabores y aromas y color inclusive del producto. Por ejemplo, para hacer una cerveza rubia, nosotros ponemos la malta tostada, te voy a dar un ejemplo, ¿no? Una receta. 100 kilos de malta de cebada, ¿sí? La malta de cebada nos aporta azúcar en el proceso, nada más. No aporta color, no aporta nada. Si yo dejo nada más que esa malta de cebada, así como está, yo lo que voy a obtener es una cerveza con un rubio pálido, muy pálido, ¿sí? Porque el malteado en sí mismo es casi un proceso de tostado, casi. ¿Por qué? Cuando cosechan ustedes en el campo la cebada y la maltean, la malta se mete o en un silo, normalmente son silos cerrados, se remoja, ¿sí? Y durante unos 3 o 4 días esa malta va levantando temperatura dentro del silo, a unos 20 y pico grados, ¿no? Que es una temperatura de germinación, básicamente. Durante 3 o 4 días, ese grano de cebada que está en el silo con humedad y temperatura se va a abrir y va a permitir que aparezca el brotecito, ¿ok? Y ese brotecito empieza a crecer. La planta cree que está bajo la tierra, pero no, está en un silo. Entonces empieza a crecer hasta que tiene más o menos el largo del grano, unos 3,5 milímetros, 4. Cuando llega a ese largo el brote, se saca la humedad agregándole, se le insufla dentro del silo aire caliente. Entonces, lo que hace el aire caliente es secar la atmósfera adentro del silo, seca el grano y se corta la germinación. Es casi un tostado, no es tostado porque no se tuesta, pero eso hace que después la cerveza hecha con ese grano tenga ese colorcito rubio pálido. Ahora, si yo dentro de la olla de maceración le agrego un porcentaje X de cebada tostada en un horno, entonces esa maceración, ese caldo, se me va a teñir de un color característico acorde al tostado que tuvo el grano. Y de esa manera entonces yo voy a hacer cervezas cobrizas, cervezas rojas, cervezas marrones o cervezas negras. ¿Ok? Y eso va de acuerdo al tostado del grano. Hay tostados que se hacen en hornos a mucha temperatura, lo que hace que el grano se queme y quede como el café. Y hay tostados que se hacen con menor temperatura, con mayor cantidad de humedad. Entonces el grano, además de tostarse,
se carameliza, ¿sí? Entonces voy a obtener no solo sabores a café en la cerveza final, sino también sabores a pan horneado, a bizcocho, biscuit le decimos nosotros, a pasas de uva, a ciruelas pasas, a chocolate suave o a chocolate amargo, a café, ¿sí? Entonces uno va armando la receta agregando distintos tipos de tostado. Hay cervezas como las rojas que hacemos nosotros, que se hacen con 3 o 4 tostados diferentes en la misma olla. La negra se hace con 3, hay cervezas cobrizas como la Diablo que se hacen con un tostado en particular, muy suavecito, y así uno va variando y armando la receta que va a sacar al mercado, ¿no? Bueno, eso es la maceración. Eso se hace todo en el paso que se llama maceración. Luego vamos a filtrar, como te había contado recién, vamos a separar el bagazo de cebada del caldo y vamos a seguir trabajando a ese caldo. El bagazo va a quedar retenido en la olla de maceración y bueno, eso queda como alimento de ganado, ¿no? Ahí la gente, los chicos del pueblo se lo llevan en bolsas para darle comer a los caballos, los chanchos. Con el caldo que nosotros obtuvimos, lo que vamos a hacer ahora es hervirlo en una olla de cobre. Lo vamos a hervir durante 1 hora, más o menos. ¿Para qué? Para concentrar los azúcares, pero sobre todo para liquidar las bacterias que puede haber traído o el agua o la cebada del campo, ¿sí? Bacterias que son bacterias, no, nada, son nocivas, no hacen nada. Sí, sí. Son básicamente hongos o levaduras salvajes que pueden venir en el grano o en el agua. Entonces, al hervirlo durante 1 hora, nos aseguramos, digamos, una inocuidad en el líquido ese que estamos preparando, total. Sí, sería como hervir Para la asegurarnos, leche. claro, es como pasteurizar, Mm, pero a alta temperatura, se hierve directamente. sí, ¿Ok? sí. Entonces, ¿qué vamos a agregar? Vamos a agregar otro ingrediente también ahora durante el hervor de ese caldo. Ese ingrediente se llama lúpulo. Y el lúpulo es una flor que se usa en la cerveza para mantener la esterilidad de ese caldo que estamos haciendo. Ese caldo, una vez que termina el hervor, pasa a tener otro nombre, se llama mosto, ¿ok? Ujú. Porque ya está listo para fermentar. Ahora, ese mosto que nosotros estamos hirviendo, si bien lo hervimos 1 hora y queda estéril, cuando ese mosto empieza a enfriarse, se vuelve a contaminar con hongos y levaduras exógenas, externas al Sí, agua o a la cebada. sí, que están en Esas el levaduras aire. están en el medio ambiente. Mm. ¿Eh? Sí, sí, que están en el aire, cosa que no los vemos, pero Están en el aire. convivimos con ellos. Claro, ¿y qué comen? Básicamente comen azúcares, les encantan los azúcares. Entonces, cuando se enfría ese mosto, es atacado nuevamente por esos hongos y levaduras salvajes. Para evitar eso, durante una ventana de tiempo de unas 2 o 3 horas máximo, los cerveceros utilizamos el lúpulo. Entonces, el lúpulo se incorpora al inicio del hervor, cuando arranca el hervor, ahí le vamos a agregar el lúpulo nosotros. Y ese lúpulo, ¿qué es lo que va a hacer? No solamente va a... ¿qué pasa con la flor mientras hierve? Eh, Larga sus aceites esenciales, se disuelven en el mosto, ¿sí? Y entonces esos aceites esenciales que tienen, cuyos componentes se llaman alfa y beta ácidos, ¿sí? Son muy potentes y son básicamente conservantes naturales. Entonces, cuando yo apago el fuego de la olla y dejo que se enfríe el hervor o preparo todo el resto del proceso para trasvasar el mosto caliente, enfriarlo en el camino a los tanques de fermentación, así inicio la fermentación misma, entonces esos aceites esenciales forman como una nata arriba sobre la Mm, superficie del mosto y enmascaran los azúcares, evitando que los hongos externos entren y empiecen a otra vez a producir una pseudo fermentación temprana. ¿Ok? ujú. ¿Por qué? Porque si yo dejo que se haga esa fermentación temprana con levaduras salvajes,
Eh, Después obtengo aromas y sabores no deseados al final del proceso. Generalmente las cervezas se ponen ácidas, eh, los aromas son distintos, son cervezas poco estabilizadas y que tienen también un menor tiempo de conservación a lo largo del tiempo, ¿no? Bueno, o sea, desestabiliza todo esa levadura salvaje. Igualmente hay cervezas que se hacen con levaduras salvajes que son ásperas al paladar, pero bueno, son típicas de ciertos lugares como por ejemplo Bélgica. En Ajá. Bélgica las cervezas de fermentación salvaje son características. No son para cualquier paladar, pero se consumen y hoy están como de moda entre los cerveceros, entonces vas a ver en muchas cervecerías artesanales cervezas sour, ¿eh? Que son cervezas ácidas, normalmente elaboradas con levaduras salvajes y no de laboratorio. Claro, y que ¿Ok? debe pasar también que no son todas iguales, No son todas iguales, no. porque al no estar No, bueno, domesticadas, claro, pero fermentan bueno, esas distinto. cervecerías que se dedican a este tipo de cervezas en Bélgica, por ejemplo, tienen cultivos de esas bacterias y esos hongos y los utilizan para cada batch de cerveza. Así tienen una especie de Ajá. homogeneización en el producto final, ¿no? Pero sí, son bastante, son caballos salvajes. O sea, te pueden ir para un lado o para el otro. No son muy estables, que digamos. Bueno, el lúpulo se usa entonces al principio del hervor, nos va a acompañar durante una hora dentro de la olla y además de darnos esos aceites esenciales que son conservantes, obviamente nos van a aportar un sabor característico que es amargo, ¿sí? Ese amargor ya ha pasado a formar parte de la cultura de la cerveza después de 600 años de utilización de lúpulo y hoy las cervezas son amargas porque sí, qué sé yo, son ya Lo culturalmente aceptamos, aceptadas así. sí. Sí, la cerveza es amarga. Bueno, no es porque a un cocinero se le ocurrió que la cerveza fuera amarga, sino que como consecuencia del uso de esta flor, la cerveza pasó a tener esa característica, ¿no? Amarga. Hay más amarga, menos amarga. Y también otra característica que nos aporta el lúpulo es el aroma, ¿sí? El aroma floral, frutal, que normalmente tiene esa flor. Eso se logra poniéndole más lúpulo al hervor, pero después, a medida que va hirviendo, más cerca del final del hervor, todo el lúpulo que nosotros agreguemos al final del hervor nos va a aportar aroma y el que agreguemos al principio nos va a aportar amargor. Entonces así nacen estilos como la IPA o la doble IPA o la Juicy IPA o la, no sé, la Wild IPA, que son cervezas muy amargas y muy aromáticas. Cuando digo amargas y aromáticas, puede ser amargas y o aromáticas. Las modas van cambiando con el tiempo y hoy, por ejemplo, las IPAs son más aromáticas que amargas. Hace 20 años atrás, cuando empezamos, mientras más amarga, mejor. Bueno, la cultura va cambiando, la moda va cambiando, las generaciones van cambiando y los chicos de hoy no son los chicos de hace 20 años que pedían cervezas más amargas. Ahora las piden más aromáticas, más frutales, más tropicales. Pero bueno, todo eso se va logrando con distintas cepas de lúpulo. Hay lúpulos americanos, hay lúpulos europeos, hay lúpulos del Nuevo Mundo, que somos nosotros, Australia, China. Entonces uno con todas esas cepas va jugando y armando los estilos de cerveza. ¿Sí? Bueno, termina el hervor, ya tenemos un mosto estéril, eh, listo para fermentar, pero está caliente. ¿Sí? Normalmente uno termina, bueno, depende de dónde se haga la cerveza. Si la hacen en Buenos Aires, por ejemplo, el mosto va a hervir a 100 grados centígrados, pero acá a 2000 metros de altura en la montaña, el mosto hierve a 93,5 grados máximo. Eh, Eso es por la altura, claro. por la baja presión atmosférica, ¿ok? Mientras Eso más eso arriba, iba a más rápido aclarar. hierven las cosas. Exactamente. Bueno, Claro, no todo el mundo sabe o recuerda de la escuela que la presión atmosférica
va disminuyendo a medida que uno va subiendo. Por ejemplo, acá donde digo yo Claro, estamos a 10 metros sobre el nivel del mar. Eh, nada. sí. Y entonces, bueno, van variando la temperatura a la cual hierve y también según lo que contiene el agua, los solutos, digamos. Exactamente, exactamente. Bueno, y por ejemplo, acá el problema que teníamos, que tenemos por la altura justamente, es que nunca podía lograr, no puedo lograr IPAs muy amargas. ¿Por qué? Porque también a más altura, menor isomerización de los aceites esenciales. Entonces, para yo lograr una mayor isomerización o desprendimiento de alfa ácidos del lúpulo en el mosto, necesitaría hervir al vacío. Y bueno, no tengo los equipamientos para hacerlo. No tengo una olla de 1600 litros como tengo al vacío. Entonces hiervo, bueno, con lo que hay, a la temperatura que hay, y logro la cerveza que puedo obtener. Las cervezas nuestras son muy características de sabor, muy distintas al resto de las cervezas hechas en la Pampa Húmeda, o en Córdoba, o en Santa Fe. ¿Mm? Eso es propio de justamente cervezas de cordillera, de montaña. Bueno, termina el hervor, entonces lo que voy a hacer es enfriar con un intercambiador de temperatura. Enfriamos ese mosto en forma brusca, o sea, hacemos un shock de temperatura, así evitamos la contaminación bacteriana también, y ese mosto va a llegar a los tanques de fermentación a 22, 23 grados centígrados. Esa es la temperatura, entre 20 y 23 grados, la temperatura que normalmente se fermentan las cervezas tipo ale. ¿Sí? Es un estilo de cerveza elaboradas a temperatura ambiente, ¿ok? Fermentadas a temperatura ambiente, que son muy distintas de las cervezas lager que nosotros conocemos como industriales, ¿sí? Que se fermentan entre 12 y 14 grados centígrados. Pero ¿qué pasa? Si por eso los cerveceros artesanales hacemos las ales, porque para hacer las lager industriales necesitas frío. Y eso requiere energía y es un gasto enorme de dinero y tiempo para poder elaborar ese tipo de cervezas. Y además que queremos hacer algo diferente también, ¿no? O sea, no tiene sentido que hagamos una cerveza industrial si somos una industria pequeñita, artesanal. La idea es justamente revitalizar las cervezas que se hacían en el medioevo en Europa, Sí, justamente. y hacer algo distinto para que se elija por ser distinto. Claro, exactamente. Entonces, bueno, una vez que tenemos el mosto frío dentro del tanque de fermentación, lo que vamos a hacer es agregarle las levaduras en polvo directamente, así tipo lluvia, arriba del tanque por la tapa. Ujú. Algunos le agregan oxígeno para que la levadura cuando se activa se vitalice y empiece a hacer su trabajo, que es el de comer azúcares y excretar etanol, que es el alcohol de la cerveza después. Bueno, ese proceso de fermentación dura una semana, 10 días aproximadamente, de acuerdo a la cerveza que estemos elaborando. Si son cervezas livianitas de poco alcohol, en una semana tenés lista la cerveza. Si son cervezas más fuertes, nosotros hacemos cervezas de 8 o 9 grados de alcohol, bueno, dejamos esa fermentación durante 15 días, 18 días, hasta que las levaduras se comen todos los azúcares que nosotros queremos. ¿Mm? La levadura no se come todos los azúcares normalmente. O mejor dicho, depende del tipo de levaduras, es la cantidad de azúcares que nosotros vamos a degradar y obtener a cambio el alcohol. Nosotros hacemos cerveza con mucho cuerpo, eso significa que quedan azúcares residuales en la cerveza, que después cuando uno toma esa cerveza se siente como un peso específico en boca diferente, más alto, Ujú. mayor. Como esas que son A diferencia de las cremosas, cervezas así. industriales, que más cremosas, más sedosas, pesadas, dulzonas. A diferencia de las industriales, que normalmente son cervezas sin cuerpo, son secas, filosas, cortantes en el paladar. Y bueno, también parte de la diferencia que nosotros queremos tener con las cervezas industriales. Eso después de que termina la fermentación, la cerveza se manda a maduración en frío.
durante un lapso de tiempo relativo, entre 1 y 3 meses más o menos, y luego se envasa y ya sale a la venta en botellas o barriles. Nosotros, además de esa maduración de 1 a 3 meses que hacemos, algunas porciones de esas cervezas, las más fuertes, las más corpulentas, las más estructuradas, las vamos a mandar a barrica de roble durante un tiempo un poco más largo, 2, 3 años. Tenemos cervezas de hasta 8, 9 años de guarda en barrica. Y con esas cervezas, después de todo ese tiempo, lo que vamos a hacer son assemblage, que nosotros le decimos, o blends, entre cervezas jóvenes y esas cervezas añejas, logrando una cerveza de frescura por tener cervezas jóvenes, frutales, vivas, pero con características de cervezas añejas, que son cervezas más complejas. El pH baja generalmente en esas cervezas añejas, pierden cuerpo, se ponen más filosas, se ponen mucho más aromáticas, y eso es porque cuando guardas una cerveza en una barrica durante un tiempo muy prolongado, lo que pasa es que se termina conformando una comunidad de levaduras salvajes que de alguna manera se meten en la barrica, pero es una comunidad que se forma muy lentamente, por eso necesitas por lo menos 2 o 3 años. Y esa comunidad de levaduras se va a terminar comiendo los azúcares que habías dejado en la cerveza joven, ¿sí? Ese cuerpo que nosotros queríamos darle a la cerveza, que básicamente son azúcares sin consumir, bueno, después de 2 o 3 años, se las terminan comiendo las levaduras salvajes y le terminan dando un aporte muy distintivo de aromas y sabores, y termina siendo otra cerveza. ¿Eh? Esas son prácticas que no son muy comunes porque necesitas muchísimo tiempo, y bueno, comercialmente no es que sea muy rentable que digamos, más bien un Claro, experimento, ¿no? sí, Pero sí. muy interesante, muy lindo. Sí. La verdad que sí, muy, muy bien explicado también todo el proceso, pero no termina ahí. Tenemos poquito No. tiempo, pero quiero que nos cuentes sobre el proyecto, vaya, está en marcha, de la posada. Bueno, la posada, a ver, para poner en contexto un poco todo, para la gente que no conoce el lugar, ya después vas a tener fotos del lugar y links a Instagram para conocer el lugar. Nuestro lugarcito ahí, nuestra propiedad, nosotros la adquirimos en el año 84 y era un pedacito de cerro, no tenía más que piedras y yuyos de la zona. No tenía ni un árbol, no tenía una planta, no tenía nada. Eso lo compramos nosotros, yo tenía 15 años, imagínate. Lo compramos para hacer una cabañita de fin de semana y subir cerros. Mi viejo era amante de los cerros y le gustaba ir a caminar a los cerros, le gustaba ir a esquiar en invierno, andar a caballo, y bueno, ese lugar fue un lugar de contención de la familia, y lugar de aventura de nosotros cuando éramos adolescentes, con nuestros amigos, ¿no? Después de estudio. Y ni pensábamos hacer cerveza en esa época. De hecho, mi viejo ni tomaba cerveza. Pero bueno, la fortuna hizo que conociéramos un agente de Checoslovaquia en esa época. Eran unos ingenieros que habían venido a Mendoza a hacer una obra y estuvieron 3 años. Y cuando terminaron su estadía trabajando aquí en la provincia, dijeron, bueno, vamos a ir a subir un cerro a ese lugar, a Potrerillos, el Cerro El Plata, que es el más alto de la zona, tiene 6.000 metros de altura. ¿Cuatro qué? 4 minutos. 4 minutos. Y bueno, fueron a subir el cerro y uno de ellos se quedó para escalar en la cumbre solo y se congeló. Y mi papá lo salvó, lo rescató. Eso hizo que mi viejo conociera Checoslovaquia tiempo después, se enamorara de ese país y se quedara a vivir. Y cuando volvió, vino con la idea de hacer un complejo de cabañas, la posada, y la fábrica de cerveza. Obra que demoró y tomó 20 años, hasta nuestros días, ¿no? Que seguimos ya con eso.
Así es porque tenemos nosotros una posada en la cervecería. En realidad empieza como posada, después se agrega la cervecería y termina siendo una cervecería con cabañas para el turismo. Mira, yo Un pensé lugar que la muy había bonito, empezado cabañas vos de ahora. madera. No, no, no. Yo le di un giro en el diseño, las arreglé, las cabañitas, pero empieza como posada y la cervecería como hobby. Mira, Después mi papá falleció y bueno, ahora ya estoy solo. qué historia, ¿eh? La verdad que de lo que yo sabía me sorprendiste porque yo, la verdad que veía las cabañas y pensé que había empezado ahora como acompañamiento de la cerveza, digamos. Era al No, revés. empezó al revés, empezó al revés. Y hay mucho más para contar, pero bueno, después eso, con unos mates, lo contamos nosotros. Sí, el día que pueda viajar y bueno, en otra entrevista también puede ser, Claro que sí. eh, porque a mí me gusta cada tanto volver a entrevistar, o aunque sea cortito, para que nos vayan Ujú. contando el momento en el que están, por ejemplo, en las producciones o el momento de lo que están haciendo, para no perder el hilo, no que quede en una historia que se escuchó una vez Claro. y nada más, sino seguir sabiendo y conociendo más de los procesos. Mira, los proyectos que tenemos en carpeta lo están desde hace años y de hecho no me he movido un milímetro de todo lo que pensamos hacer con mi papá, que bueno, ya falleció lamentablemente. Yo de a poco los voy poniendo en práctica, como es el tema de la destilación, que hoy es un hobby, no es una empresa todavía, pero estamos sacando productos muy ricos, muy lindos y bueno, eh, vamos de a poquito armando todo para que esto evolucione. Cuesta mucho porque, bueno, estamos en un lugar, Argentina. en un país complicado, pero bueno, sorteando los obstáculos que van apareciendo, vamos evolucionando despacito. Bueno, buenísimo todo lo que nos contaste, muy interesante, muy didáctico. La verdad que yo de cerveza no sé nada y bueno, te fui siguiendo todo, así que muchísimas gracias por tu tiempo y bueno, por tu disposición también, por supuesto. Bueno, Tere, gracias a vos, porque qué lindo que nos llamen desde el campo para ver qué estamos haciendo con sus productos. Sí, tal cual, tal cual. Y además también que la gente sepa que el campo es mucho más que vacas y pasto y trigo y maíz. O sea, abarca mucho. Mucho más, es el motor y yo diría que es el pulmón, ¿no? De toda la economía básica del país. Después hay otras cosas, ¿no? Aleatorias que se van agregando a la industria, pero el campo creo que es importante, muy importante. Bueno, muchas gracias. En los últimos segundos, ¿cuál es la marca de cerveza y cómo se llama la posada? La marca es Jerome. Jerome en homenaje a un perrito, un ovejero alemán que tuvimos 10 años y que lo acompañaba a mi viejo en esas primeras incursiones de este pequeño hobby, ¿no? Que era hacer cerveza. Cuando falleció, bueno, le pusimos el nombre a la cerveza en homenaje a él. Lindo. ¿Y Jerome. la posada? La posada, nada, es posada de la cervecería. Ah, Se llama eh, Jerome BBB, B alta. ah, Es un Beer, Bed and Breakfast. está bien. Bien, bien ubicado, digo.